del 1 al 14. Si tiene ahí un separador, póngalo porque vamos a estar regresando ahí en esta porción que vamos a estar leyendo. Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 14. ¿Ya lo encontró? Muy bien, pues vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios se volvió otra vez a la mujer, y estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Todos: no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. En el versículo 12, Manoa hace una pregunta muy importante. Dice ahí: cuando tus palabras se cumplan, hablando con aquel varón, dice ahí: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y quiero hablarles en esta noche acerca de la pregunta que cada padre se debe hacer. La pregunta que cada padre se debe hacer. Y esta es la pregunta que nos debemos de hacer, que debemos de hacerle al Señor. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Bendice, ayúdanos a entender lo que tu palabra nos enseña. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores padres. Ayúdanos a tener un hogar feliz, en armonía, y que nuestros hijos te puedan seguir en toda verdad y que puedan ser salvos también, para que nosotros podamos, que Señor nos des la oportunidad, si nuestros hijos no son salvos, ganarlos, pero al ser salvos que nosotros podamos servirte mucho más y mejor. Si hay alguien que no es salvo, te pedimos que no salga de este lugar sin Cristo en su corazón. Te damos las gracias por tu palabra, te lo pedimos en el nombre dulce de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios que
los hijos de Israel han estado en mano de los filisteos por 40 años. Y entonces había un hombre que se llamaba Manoa, su mujer, dice la Biblia, que era estéril, no podía tener hijos. Pero de repente se aparece el ángel de Jehová. Yo creo que cuando en la Biblia nos habla acerca del ángel de Jehová, la Biblia nos está hablando acerca del Señor Jesucristo. Más adelante, Manoa le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, admirable. Ahí le dice, yo soy, pero también le dice, admirable. Entonces, dice que se le aparece a su esposa y le da unas instrucciones. Le dice, mira, vas a tener un hijo y va a ser nazareo. ¿Qué significa nazareo? Nazareo quiere decir alguien puesto aparte para Dios. Eso quiere decir nazareo. Entonces, Dios le estaba diciendo a la esposa de Manoa, tu hijo va a ser puesto aparte para mi servicio, puesto aparte para Dios. Hay alguien más que fue nazareo que nos habla la Biblia, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Si quieren buscarlo, aquí libro de Samuel capítulo 1, versículo 11, nos habla ahí de alguien que también, además de Sansón, fue nazareo. Dice ahí, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová, nazareo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿De quién está hablando la Biblia? De Samuel. Entonces tenemos que Samuel era como Sansón, con el cabello largo. Nos imaginamos a Samuel a veces con el cabello corto, pero Samuel tenía el cabello largo, Sansón tenía el cabello largo. Era un voto, y este voto, porque nos habla acerca de alguien que es puesto aparte para Dios. Dice ahí en 1 Samuel, lo dedicaré a Jehová. Samuel y Sansón fueron dedicados a Jehová. No solamente de los 2 años a los 5 años, sino fueron dedicados a Jehová todos los días de su vida. Y debiéramos nosotros de la misma manera tener esa misma perspectiva y decirle al Señor, Señor, yo te dedico mi hijo, mi hija, para que te sirva a ti todos los días de su vida. No podemos solamente dedicarlos los primeros 10 años o decir, bueno, que vivan su juventud como ellos quieran y ya de los 30 para adelante, entonces que te sirvan a ti. Una de las cosas interesantes acerca de ser nazareo era que no podían tomar vino ni sidra y que no podían cortarse el cabello. Ahora, el vino y la sidra era prohibido porque, por un lado, la palabra de Dios dice, no mires al vino cuando rojea. Efesios 5, 17, 18 dice, no os embriaguéis con vino. Pero también nos habla acerca de que el vino, la sidra, afecta lo interior. El vino y la sidra afecta lo interior, el cuerpo. El no pasará navaja sobre su cabeza es algo que afecta lo exterior. Para que la gente pudiera saber que esa persona era nazareo, en otras palabras, había sido dedicada para Dios, entonces era un reflejo el cabello en algo que afecta lo exterior para dar a entender a las personas, yo soy nazareo. Pero también no podían tomar vino ni sidra porque es algo que el vino y la sidra afecta en lo interior. De tal manera que para servir al Señor tenemos tanto que servirle por dentro con un corazón limpio, espiritualmente fuertes al Señor, pero también por fuera debemos de tener una apariencia, debemos de tener algo que refleje lo que hay en mi corazón.
De tal manera que el ser nazareo era algo importante y Dios habla con ella, con esta mujer, y le dice: tu hijo, vas a tú a concebir un hijo y va a ser nazareo. Ok. Su esposo le pregunta: ¿de dónde era? ¿Cómo se llamaba? Y la esposa no le supo decir. ¿Por qué? Porque a una mujer no le interesan esas cosas, ¿o sí? No, me dijo esto y ya nada más, es lo único que yo sé. Ahora, como hombres, por ejemplo, ¿cuántas hermanas de ustedes saben dónde está el norte? Ok, ¿para dónde está el norte? A ver, apunten para dónde está el norte. Ok, perfecto, para allá está el norte. ¿Cuántos hombres saben ya dónde está el norte? Espero que todos sepan dónde está el norte. Uno que maneja tiene que siempre saber dónde estoy ubicado en este mundo. Cuando llegamos a una ciudad, no podemos llegar a una ciudad si nos perdemos, decimos que estamos norteados, no sabemos dónde está el norte. Un hombre siempre tiene que saber dónde está el norte. Y en este caso dice la palabra de Dios, no le está preguntando acerca de dónde estaba el norte, de dónde estaba el sur, pero dice la palabra de Dios que cuando empezó a hablar con su esposa le dijo, versículo 6, era temible en gran manera y no le pregunté de dónde ni quién era, porque nos está hablando de que el esposo le está diciendo: oye, ¿y quién era? No, pues no sé. ¿Y de dónde venía? No, pues yo no sé. Me dijo esto y esto es lo único que yo sé, que voy a concebir. Y entonces dice la palabra de Dios que empezó a orar Manoa a Dios y le dice en su oración: enséñanos lo que hayamos de hacer con el niño. En el versículo 8 está orando y está diciendo: Señor, si tú nos vas a dar un hijo, enséñanos qué debemos de hacer con el niño. Y entonces Dios oye la oración de Manoa, se vuelve a aparecer a su esposa va por su esposo, su esposo ahora está siguiendo a su esposa, llegan al lugar a donde está el ángel de Jehová y empieza a hacerle unas preguntas y les dice en el versículo 11: ¿eres tú aquel varón que habló con mi esposa? Y él dijo: yo soy. Y eso nos da a entender un poquito, es una imagen de la salvación. Cuando Manoa está preguntando: ¿quién eres? Y él dice: yo soy. Podemos entender a través de esto, es una imagen de la salvación, una imagen de que en el hogar debe de haber salvación. Y cuando alguien es salvo, ahora su siguiente pregunta fue de Manoa: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Es una pregunta, pero está dividida en dos. La primera parte de la pregunta dice: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? En otras palabras, ¿cómo se debe de conducir mi hijo? ¿Qué es lo que yo le debo de enseñar a mi hijo? Está hablando acerca del área física, espiritual y emocional de su hijo. Y la segunda pregunta dice: ¿y qué debemos de hacer con él? Esto nos está hablando, él está diciendo cómo nosotros nos debemos de conducir. La primera parte de la pregunta: ¿cómo se debe de conducir nuestro hijo? Y la segunda parte de la pregunta: ¿cómo nosotros nos debemos de conducir? Y Dios ya había respondido en cierta forma a esa pregunta. Porque Dios les dijo: mira a la mujer, no vas a beber vino ni sidra, te vas a apartar, vas a vivir una vida pura. Y también da unas ciertas instrucciones para el niño: no va a pasar navaja sobre su cabeza y no va a beber vino ni sidra. De tal manera que Dios estaba respondiendo a esta pregunta y estaba diciendo: como papás, ustedes van a vivir para Dios, van a servir, van a vivir una vida digna, van a vivir para mí.
y sus hijos van a vivir para mí, van a servirme a mí, van a buscar que hagan lo recto. Y entonces, eso es la pregunta que todo papá debe de hacer. Señor, ¿qué es lo que yo debo de hacer como papá? ¿Y qué es lo que mis hijos tienen que hacer? ¿Cómo deben de actuar? Ahora, para contestar la primera pregunta, tengo tres cosas. Y para contestar la segunda pregunta, tengo tres cosas. Primero, ¿cómo se debe de conducir el niño? Manoah está preguntando, ¿cómo se debe de conducir el niño? Primero, ¿cómo se debe conducir? Número uno, instruye a tu hijo. Como papás, debemos nosotros de asegurarnos de instruir a nuestros hijos. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 22, en el versículo 6. Si gustan buscarlo, está bien, ya nos lo sabemos algunos de memoria. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, Manoah está preguntando cómo debe de ser la vida, la manera de vivir de mi hijo, de Sansón. A propósito, Sansón tiene dos significados. Uno de ellos es el significado de Sansón, como decir mi solecito, o también mi pequeño siervo, mi pequeño ayudante. Quiere decir mi pequeño sol o mi solecito o mi pequeño ayudante. Quizás porque no habían podido tener hijo y era alguien muy especial. Pero cualquiera que haya sido la razón por qué le pusieron Sansón, lo que sí es de seguro es que como papás, Manoah pregunta, Señor, quizás hubiera sido bueno como quieres que le pongamos, y aparte cómo debemos de hacer con el niño, pero preguntan, ¿qué manera debe de ser la de vivir de nuestro hijo? Dios me dice, mira, instruye a tu hijo. Instruir a nuestros hijos no solamente quiere decir regañarlos, no quiere decir golpearlos todo el tiempo, no quiere decir llamarles burro todo el tiempo, sino antes de que ellos hagan algo malo, erróneo, tenemos nosotros que instruirlos, que darles la palabra de Dios, que sentarnos con ellos, tener devocionales familiares, traerlos a la iglesia. Todo esto nos habla acerca de instruirlo, de asegurarnos que está caminando con Dios, de darle la palabra de Dios, de enseñarle lo que Dios quiere para sus vidas. Instruir a nuestros hijos. Como papás tenemos una gran responsabilidad en instruir a nuestros hijos. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Fuimos hace una semana aquí a Chuck E. Cheese. Y el lugar, una de las cosas que siempre me llama la atención es que cuando hay muchos niños, hay niños que se ven educados y hay niños que de plano no se ven educados. Y había una muchacha, la chacha ahí estaba, por acá, por allá, por acá, por allá. Y habían 2 o 3 niños que se veía que la muchacha los estaba cuidando. Y la muchacha les decía, no corras, no hagas eso, no hagas aquello. Y mi esposa, cuando de repente pasa la muchacha, le dice, pues ¿para qué corres si los persigues? No vas a ganar nada. Así como ya, date por vencida. Siéntate aquí con nosotros, deja que se maten, deja que corran, porque no estaban obedeciéndola. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, si nosotros no los instruimos, si nosotros no leemos la palabra de Dios y les decimos qué hay que hacer, cómo hay que obedecer, vamos a darnos cuenta que nuestros hijos finalmente van a querer hacer lo que ellos quieran. Dice la Biblia que sin visión el pueblo se desenfrena. Sin la palabra de Dios el pueblo anda desenfrenado. Donde no hay leyes, donde no hay reglas, donde no se enseña qué hacer, siempre la naturaleza del hombre va a querer hacer lo que uno quiera. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que Él me dice qué hacer.
¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y hay que instruir a nuestros hijos. Número 2, hay que disciplinarlos. Ay, pastor, pero los psicólogos dicen que no. Pero la palabra de Dios dice que sí. Y la Biblia dice en Proverbios 23:13 y en muchos otros lugares, Proverbios 23:13, dice la Biblia: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mis hijos a veces me decían, ya no me dicen tanto, pero a veces me decían: papá, ya no nos ames tanto. Tenemos que corregir a nuestros hijos, tenemos que instruirlos, tenemos que enseñarles, pero también tenemos que corregirlos cuando se portan mal, cuando hacen algo malo. Dice la Biblia allá en Hebreos, la palabra de Dios nos habla y nos dice en Hebreos capítulo 12, en el versículo 5, Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios me disciplina, Dios nos disciplina cuando nosotros nos portamos mal. Dios nos disciplina cuando no estamos siguiéndolo a Él, cuando le desobedecemos. Gracias a Dios por su misericordia, pero hay ocasiones en donde Dios dice: ok, ya te tengo que disciplinar. No esperes, hermano, a que Dios te discipline. Arrepiéntete antes de que Dios te discipline. Pero también tenemos nosotros una responsabilidad para nuestros hijos. Señor, ¿qué debo de hacer con mi hijo? Dios dice: mira, instrúyelo. Señor, ¿qué debo de hacer con mi hijo? Dios dice: disciplínalo. Y para disciplinarlos hay que hacerlo de una manera consistente. Es donde más trabajo cuesta el ver y decir: ok, se portó mal, ven para acá, te voy a dar 2, te voy a dar 3, te voy a dar 5, dependiendo de la infracción. Número 3, ¿qué más debo de hacer? Colosenses 3:21 me dice que no debo de exasperar a mis hijos, de tal manera que los debo de instruir, los debo de disciplinar. Perdón, ya me estoy adelantando. Número 1, los tengo que instruir. Número 2, los debo de disciplinar. Pero número 3, no es el que había dicho, es el número 3 del siguiente. Número 3, hay que apartarlos del pecado. ¿Qué sucede allá en Jueces? Vean lo que dice Jueces. Está todo bien, va todo bien. Pero Jueces capítulo 14, versículo 1 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los retefeos. Bueno, dice filisteos. ¿Y qué sucede? Viene Sansón, regresa y ya se fue un ratito al mundo y termina bien enamorado de una mundana. Sus papás estaban quizás... Todo el capítulo 13, todo estaba bien. Dice la Biblia en 13:24 de Jueces: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Mientras fue niño, mientras fue adolescente, mientras iba creciendo, gracias a Dios por unos papás como Manoa y su esposa. Pero llegó a la juventud. Y cuando llega a la juventud Sansón, sus papás cometieron el error de no proteger a su hijo y apartarlo del pecado. No supieron poner un límite. No supieron decirle a sus hijos: hijo, no puedes hacer eso, no puedes ver eso, no puedes escuchar eso, no puedes ir a la tardeada, no puedes ir al antro, no puedes tomar cerveza, no te puedes drogar, no es bueno fumar, no puedes llegar a la 1, 2 de la mañana. Ay, papá, pero soy cristiano. Y eso quizás fue la excusa de Sansón. Ay, papá, que no confían en mí. Ay, mamá, mira, me voy a portar bien. Es que allá los filisteos van a tener una celebración. Ahora ya no les dicen así algo feo, ahora les llaman festival. Van a tener un festival.
Y entonces Sansón fue al festival allá en Las Vegas. Allá se fue. Y cuando regresó, ay, yo estoy enamorado, quiero a esa muchacha. Y de ahí en adelante su vida de Sansón se fue en pique. ¿Qué debieron de hacer sus papás? Sí, lo instruyeron, sí, lo disciplinaron, pero les faltó apartar a su hijo del pecado. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, y como papás tenemos una gran responsabilidad de levantar muros. Si vemos que viene el león, tenemos que defender nuestro hogar, defender nuestros hijos. Si vemos que hay ciertas banderas rojas, focos rojos que empiezan a prenderse, quizás nuestros hijos iban bien en sus calificaciones y de repente bajan. No, pues a lo mejor ya se desanimó. A lo mejor ya no quiere estudiar el niño, la niña. A lo mejor sus hormonas. No, es que hay pecado en su vida. Algo está fallando. Y como papá debo decir, ok, ya lo estoy instruyendo, ya lo estoy disciplinando, pero aquí hay algo que no está bien y tengo que buscar qué es, porque los tengo que apartar del pecado. Como papás tenemos que apartar a nuestros hijos del pecado. Entonces, pregunta como papá, ¿cuál debe de ser la manera de vivir de nuestro hijo? Y ahí están algunas cosas que debemos de hacer. Ahora, la respuesta a la segunda pregunta: ¿cómo nos debemos de conducir? Manoah lo dice así: ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debo yo de hacer como papá? Número uno, debo de dar un buen ejemplo. Lo primero es en el área de mi hijo, la primera respuesta. La segunda respuesta es en nuestra área. No solamente debemos decir, pórtate bien. No solamente debemos decir, no tomes, digo, porque no es bueno tomar. No, debemos nosotros ser un buen ejemplo. Juan 13:15 dice la Biblia, Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21, la palabra de Dios dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Como papás, una de las cosas que quizás nos pudieran llegar a desanimar, y no debería, pero hay algo que nos puede llegar a desanimar. ¿Por qué? Porque decimos, es que si me hago cristiano, debo de dejar el pecado y debo de dejar la lotería y debo de dejar el tomar y la pachanga y esto y aquello, 25 cosas que debo dejar en la torre. Y estamos todos consternados. Ya no puedo escuchar a Lady Gaga, ya no puedo fumar, ya no puedo decir groserías, ya no puedo sentirme como el rey en mi casa, ya no puedo. No, pero tienes tantas otras más bendiciones de parte de Dios. Dejas el pecado, te alejas del pecado, pero Dios te empieza a bendecir y empieza a bendecir a tu hogar. Pregúntale a aquella persona que pensó todas estas cosas y lo desanimaron y dijo, no, mejor ya no voy a la iglesia, y entonces se aleja de Dios, se aleja de la Biblia y de repente se hunde y su hogar se destruye y sus hijos se van y al final queda todo solo y en la cárcel y amargado. ¿Y qué nos respondería? No, me hubiera acercado a Dios, me hubiera acercado a la palabra de Dios. Lo que debemos de hacer entonces, ser un buen ejemplo. Número 2, ¿qué más debo yo de hacer? Debo de amar a mis hijos. En mi lado, de mi lado, no en el lado de mis hijos. Los debo de instruir y disciplinar y apartarlos del pecado. Pero de mi lado tengo que ser un buen ejemplo y tengo yo que amarlos. Amarlos, dice la Biblia que Él nos amó. Hebreos capítulo 12, versículo 6, ya leímos el versículo 5, pero Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero Dios nos ama, tenemos un Dios que nos ama.
Si tú amas a tus hijos, hermano, no, amarlos más no quiere decir darles todo lo que ellos quieren. Amarlos más no quiere decir trabajar 80 horas a la semana, porque yo realmente sí los amo. Amarlos más no es que cuando te piden una iPad a los 7 años, tú con todo tu amor se lo das, y con internet y señal de AT&T. No, los estamos echando a perder. Amarlos no quiere decir darles todo lo que ellos quieren. Amarlos no quiere decir, ay, es que yo cuando era chiquito yo era pobre y no teníamos nada y vivía con guaraches y ni siquiera guaraches de Uniroyal llegábamos, puros Euskadi Continental. Pero cuando iba creciendo, yo dije, le voy a dar todo a mis hijos. Ay, es que cuando era niño me golpeaban y me maltrataban, y ahora sí, cuando yo crezca no les voy a pegar. Sí, yo también decía muchas cosas cuando era niño. Cuando yo era niño decía, un día cuando yo sea grande le voy a comprar un carro a mi mamá. Y no se lo he comprado, ¿verdad? Pero esas cosas son cuando uno era niño. Cuando yo era niño, recuerdo una vez allá en Culiacán, Sinaloa, estaba en la sala, yo tenía 7 años, un niño bello, hermoso, y mi mamá me dice, eres un sangrón, y yo empecé a llorar. Y desde ese entonces en adelante yo dije, nunca les voy a decir a mis hijos que son sangrones. Pero yo no sabía que era sangrón, me puse a llorar, pero no sabía. Ya mi mamá me dijo, no, ya me explicó que era la palabra sangrón. Y ya cuando me la explicó empecé a llorar más, ¿verdad? Porque ahora sí ya sabía cuál era el significado. Pero debemos nosotros de preguntarle a Dios cuál debe de ser la manera de vivir de nuestro hijo y cómo, Señor, tú quieres que sea mi manera de vivir. Entonces debemos nosotros de dar un buen ejemplo. Debemos nosotros de amar a nuestros hijos, que nuestros hijos sepan que los amamos. Decirles constantemente que los amamos. No una vez al año, no en su cumpleaños, a propósito, hijo, te amo, hija, te amo. No, todos los días que sepan que amamos a nuestros hijos. A propósito, hermano, dile a tu esposa también que la amas. No nada más cuando quieras algo, no nada más cuando sea su cumpleaños o aniversario, todos los días. Número 3, ¿qué más? Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Este es un mandamiento para los papás. Para el papá, no es para los hijos, sino es para el papá. Manoah pregunta, ¿cuál es su manera de vivir? ¿Qué debo de hacer con mi hijo? Dios dice, instrúyelo. Dios dice, disciplínalo. Dios dice, apártalo del mal. Oh Señor, y ahora, ¿cuál es mi manera de actuar, de vivir? Dios me dice a mí que debo de dar un buen ejemplo. Dios me dice a mí que debo de amar a mis hijos. Y Dios me dice a mí, mira, no exasperes a tus hijos. Exasperarlos es hacerlos enojar. Y a veces los hacemos enojar. Con mi mamá diciéndome sangrón, ¿verdad? Pero hay en ocasiones en donde como papás, si no oramos a Dios y si no buscamos la voluntad de Dios, quizás podemos llegar a actuar de maneras en donde sacamos de onda a nuestros hijos, en donde los herimos de una manera sentimental, emocional o aún hasta física. Un golpe los puede exasperar. El que nuestro hijo haya hecho algo y quizás tiene el niño 15 años y agarra al papá y le da una bofetada, como en las telenovelas. Pero quizás eso fue suficiente para exasperar a nuestro hijo y que nuestro hijo diga, ya no quiero nada de las cosas de Dios. Y pasaron 15 años y estuve haciendo todo bien, pero por un pequeño error podemos exasperar tanto a nuestros hijos que lleguen a odiar las cosas de Dios.
Dios dice, ok, haz esto con tus hijos, pero también haz esto tú en tu vida. ¿Cuál es la pregunta que debo de hacerme como papá? Dice ahí, nuevamente la vamos a leer y terminamos. ¿Cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Debemos, porque es papá y mamá. No es papá, mamá, suegra, suegro, abuela, abuelo, y el otro abuelo, y el tatarabuelo, y el tatarabuelo, y el tatarabuelo, y el otro tatarabuelo, y el otro tatarabuelo, y el tatarabuelo. Quiero decir unas cosas, pero mejor no voy a decir. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacernos esta pregunta como papás. ¿Qué debemos de hacer con nuestros hijos y qué debemos de hacer nosotros como papás? Ayúdanos a tener esa responsabilidad, sentido de responsabilidad, de decir, no puedo dejar que mis hijos hagan lo que ellos quieran, no se puede. Ayúdame, Señor, que con tu palabra y con tu dirección yo sepa qué hacer en todo momento, con ellos y nosotros, papá, mamá, que tengamos que hacer para con nuestros hijos. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí y aquí está mi mano. Dios ha hablado a mi vida, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Dijera eso, levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. Si Dios ha hablado, ¿por qué no ora? Y dice, Señor, ¿qué debo de hacer con mis hijos? Ore a Dios, dígale, Señor, ¿qué debo de hacer con mis hijos? ¿Y qué debo de hacer yo y mi esposa? ¿Cómo nos debemos de conducir? ¿Qué debo de hacer yo con mi hijo, con mi hija? Pero también, Señor, ¿qué yo debo de hacer como papá para no exasperarlo, para amarlo más, para dar un buen ejemplo? ¿Qué yo debo de hacer? Habrá alguien que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación ni vida eterna, pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo y quiero pedirle a Cristo salvación. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero quiero pedirle vida eterna a Cristo, que Él me salve. Alguien así levantaría su mano. Alguien así. Sigue orando, dígale al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer con mis hijos? ¿Y qué debo de hacer yo como papá para guiarlos? Los papás de Sansón tenían toda la intención, buenas intenciones, pero llegó Sansón a la juventud y fallaron ahí en mantenerlo alejado del pecado, a Sansón. Pero, ¿qué debemos de hacer con nuestros hijos? Podemos, yo creo, hacer mucho por ellos, mucho por ellos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Bendícenos, Señor, ayúdanos a poder meditar en tu palabra y saber qué es lo que debemos de hacer con nuestros hijos y qué debemos de hacer nosotros como papás para criar a nuestros hijos en tus caminos. Bendice, Señor, tu palabra, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.